Bueno, siguiendo con nuestra serie de estudios acerca de los salmos, vamos en esta noche a presentar a Javier Núñez, quien nos va a hablar esta noche acerca del Salmo 15 y vamos a poder disfrutar este tiempo con la palabra de Dios. Así que dejamos ahora a Javier con este tiempo con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. La verdad, un privilegio y una responsabilidad muy grande el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Continuando con la serie Viviendo los Salmos, en esta ocasión les pido que me acompañen y puedan abrir sus Biblias en el Salmo 15. Este mensaje se titula El afán de una integridad debilitada, o cómo los pequeños roces con el pecado hacen que vayamos perdiendo nuestra integridad. Siempre me gusta buscar en el diccionario significados de palabras, palabras que si bien me son de uso frecuente, muchas veces olvido su significado propiamente dicho. Y una de las palabras que busqué fue afán. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Por ejemplo, hay gente que tiene afán de protagonismo. Y es un deseo constante de querer ser protagonista. Y va a hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance de sus manos, para poder obtener protagonismo. También hay deportistas que tienen el afán de victoria y se esfuerzan y van mucho más allá de sus propias fuerzas para poder ser victoriosos. Tenemos aquellos que tienen el afán por el lucro, la manera de buscar ser victoriosos y exitosos en los negocios. Pero también el afán está definido como empeño o interés que se pone en una cosa. Por ejemplo, el afán de estudiar. Entonces me voy a empeñar y voy a ser el mejor. Voy a estar muy afanoso en el estudio para poder lograr los objetivos planteados. Pero también pensaba, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué se llama o a qué se llama cuando una persona es íntegra? Y el diccionario dice así, sencillamente así, que posee entereza moral, que está completo. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde la integridad de las personas poco importa y es cada vez más cuestionada, donde los escándalos sexuales, los chimentos, los datos de corrupción, los sobornos son moneda corriente del día a día. Y lo más triste es que estamos tan acostumbrados que hasta están bien vistos. Hay programas enteros dedicados a la vida sexual de las estrellas, entre comillas, de la televisión. Programas enteros dedicados a la corrupción, al soborno, a la justicia. ¿Sabes qué? Si hasta llegamos a pensar que todo eso es bueno y consumimos y se consumen horas y horas y horas devorando esto. Muchas veces llegamos a pensar que si en lo personal no me afecta, que le den para adelante. Lamentablemente se llegó a valorizar aquello que no tiene valor alguno. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 5, versículo 20, dice: a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. En esta época, este pasaje tiene más sentido que nunca. Vivimos en una sociedad que lo bueno dice que es malo y lo malo dice que es bueno. Insisto, en una sociedad donde la integridad de las personas poco importan. Saben, el Salmo 15 no trata de cómo una persona se hace cristiano, sino más bien de cómo un hijo de Dios debe mantener una vida de integridad. Expresa muchas de las características que Dios busca en sus hijos, tanto en lo ético como en lo moral, tanto en la vida pública como en la vida privada. Este salmo en sí trata con esas obras de justicia promovidas por el Espíritu Santo.
que mientras caminamos en total dependencia de Él, las vivimos y las disfrutamos. Son esas obras de justicia que Dios preparó de antemano a cada uno de nosotros, sus hijos. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes qué? Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios y empezamos a transitar por un camino que poco tiene que ver con la integridad, nuestro testimonio empieza a debilitarse. Comenzamos a transitar ese camino al cual Dios no preparó. Qué importante, ¿no? Poder caminar una vida guiada por el Espíritu Santo. Pero vamos a adentrarnos al Salmo. Como les dije, Salmo 15. Y vamos a leer versículo a versículo. Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? David, el autor de este salmo, no se preguntaba esto para un tiempo futuro, sino para un tiempo presente. Se preguntaba a sí mismo, ¿puedo yo morar en tu tabernáculo, en tu santo monte? Recordemos que en el tabernáculo estaba la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Y en el santo monte, donde el Señor descendió para hablar con su Moisés, también estaba la presencia gloriosa de nuestro Señor. Entonces David se preguntaba, ¿qué tengo que hacer hoy para morar en tu tabernáculo, para morar en tu santo monte? Para tener una estrecha comunión con vos. Este pasaje nos tiene que preguntar y hacer reflexionar una y otra vez si hoy puedo mantener una sana e íntima relación y comunión con nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo está mi comunión con el Dios de la gloria? ¿Puedo hoy recurrir, presentarme delante de Él, como delante de su palabra? ¿Tengo un corazón íntegro para hacerlo? Muchos desafíos planteados en un solo versículo. Pero me encanta desde el versículo 2 hasta el versículo 5, inclusive, cómo Dios le dicta al oído y le da ciertas características y ciertas pautas que responden a la pregunta formulada en el versículo 1. Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Primero, mi vida debe demostrar integridad. No puedo decir que actúo de una manera si vivo de otra totalmente distinta. No puedo tener una forma de ser delante de mis hermanos y en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en el colegio o en el ámbito donde me desenvuelvo, vivir totalmente lo contrario. Eso no es ser íntegro. Eso no es demostrar un estilo de vida íntegra. No podemos aparentar vivir una cosa y hacer otra. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tráelo un tiempo presente. Bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos, ni está en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. De lograr vivir así, vamos a llevar una vida íntegra. Pero también en el versículo 2 nos desafía a hacer justicia. Y esto tiene que ver con que mis acciones deben demostrar justicia. No debe ser algo de yo imparto justicia, porque no es esa la función. ¿Sabes qué dice? Dice que debo tratar a todos por igual. Y nada tiene que ver si tengo mayor o menor afinidad, porque no puedo permitir en uno lo que no tolero en el otro, porque eso no sería justo. Entonces, debemos tratar a todos de igual manera. Ser de doble moral, hacer lo que yo te digo y no lo que yo hago,
es un síntoma de que mi integridad se está debilitando. Mis conversaciones deben ser fiables. Y ser fiable es que inspira confianza o es digna de ellos. Seguramente escuchaste el dicho que dice la mentira tiene patas cortas. Mi mamá me decía, en la boca del mentiroso, la verdad se hace dudoso. Y nos repetía eso de chico constantemente para enseñarnos a que no debíamos mentir. ¿Sabes qué? Muchas veces decir la verdad trae grandes dolores de cabeza a nuestras vidas. En lo laboral, por ejemplo, decir la verdad puede conllevar a ganarme el desprecio de mis pares, el desprecio de mi jefe, por no decir lo que él quiere que diga para cubrir algo que realmente no se puede cubrir. Pero ¿sabes qué? Es preferible que te quedes, que me quede sin empleo y no negociar nuestros principios. En lo académico, para los más jóvenes, la forma de mentir es el viejo y querido machete. Conozco cientos de técnicas de machete. Muchísimas. Pero ¿sabes qué? También es una forma de mentir. Porque te estás engañando a vos y estás engañando al otro. Es preferible un 0 en lo académico y no un 0 delante de Dios. Pero como te decía, la mentira trae grandes dolores de cabeza. El apóstol Pablo, por decir la verdad, en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 16, dice, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirle la verdad? ¿Sabes qué? Al otro muchas veces la verdad no le gusta. Dicen que la verdad ofende, que la verdad lastima. Prefiero que te ofendas y prefiero lastimarte a mentirte. Proverbios 23:7 en la segunda parte dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? La verdad siempre debe hallarse en nuestro corazón. De esa manera vamos a ser menos proclives a decir mentiras. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Una persona íntegra no va a atacar a las personas con su lengua ni hablar calumnias. La calumnia es una acusación o una imputación falsa que se realiza hacia una persona con la intención de causarle daño o perjudicarlo. Sin duda, el arma más poderosa de todas es la lengua. Santiago le dedica todo un capítulo. ¿Sabes qué? Con nuestra lengua podemos dañar a una persona, pero también le podemos ser de edificación. Debemos ser cuidadosos de cómo nos expresamos de los demás. Muchas veces por quedar bien con nuestro jefe, calumniamos a nuestro compañero de trabajo. No, ¿sabes qué? No es apto para la tarea, no la sabe realizar. Deja que mejor la hago yo. No, a fulano no le des el puesto, no está lo capacitado que debería estar. Más allá de las capacidades o no del otro, no soy yo quien debe levantarle la calumnia para ganar yo su puesto. En base a calumnias, no debo construir quién soy o qué posición ocupo dentro de un trabajo, dentro de un ministerio o dentro del ámbito en el que te desarrolles. Los logros, nuestros logros, no deben estar fundamentados en la calumnia. Si tu compañero de trabajo, la persona, no es apta, le falta, no la calumnies, ayúdalo a mejorar. Pero la calumnia, para que sea tal, necesita dos partes, el calumniador y el que escucha. No prestes tu lengua a la calumnia, pero tampoco prestes tu oído. En Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice, y el que propaga calumnia es necio. No nos comportemos como necios, hermanos.
no calumniemos. No busco dañar a mi prójimo ni admito reproches contra mis vecinos. Un creyente lleno del Espíritu Santo es leal y constante. No busca pagar mal por mal. La palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la verdad no me imagino a mí mismo flagelándome o causándome daño. Porque me amo, porque me quiero. Entonces, ¿por qué muchas veces le causo daño a mi prójimo y lo lastimo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más de una vez he dicho o he escuchado ante la queja del vecino o del hermano, ya vas a ver, ya me las vas a pagar. Paréntesis, los vecinos. Qué difícil es que resulta convivir en nuestro barrio. Y más si tenés el vecino molesto de al lado que un día lunes a las 12 de la noche está festejando su cumpleaños. Y no precisamente con música cristiana, la cual por ahí me lleva a pensar en el Señor Jesucristo o me llena de gozo. No, está metacumbia. En el mejor de los casos, metafolclore. Y vos pensando, mañana me tengo que levantar a las 4, apagar la música, cacho. Ojalá se te prenda fuego el equipo. Ay, Edenor, ¿por qué no cortás la luz en el barrio que quiero dormir? Tampoco te digo que seas tonto y no hagas nada. Andá a golpearle la puerta. Cacho, baja la música, quiero dormir. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu vecino? ¿Cuándo fue la última vez que le presentaste el plan de salvación a tu vecino? O mejor dicho, ¿tu vecino sabe que sos creyente? El que vive a tu derecha, el que vive a tu izquierda, el que vive al fondo. ¿Saben que Javier Núñez es creyente? ¿O solamente ven un Javier Núñez que entra y que sale? Proverbios 3:29, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. Por más molesto que sea Cacho, él confía en vos. Entonces no busques hacerle daño. Orá, gastá rodillas delante de la presencia de Dios por tus vecinos. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mirando a los reprobos y rechazándolos. No significa que como no es cristiano no le hablo. Me encierro en una burbuja y solamente hablo con cristianos. No, hermano. Si solamente voy a hablar con cristianos, ¿cómo le voy a acercar el evangelio a la gente que está perdida? En Mateo capítulo 10, del versículo 9 al versículo 13, leemos una historia maravillosa, el llamamiento de Mateo. Se los leo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y él le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes? Ante los grandes maestros de la ley de la época del Señor, toda la gente con la que Cristo estaba reunido en la casa eran reprobos delante de Dios. Eran viles. Y no entendían cómo Jesús se podía juntar con ellos. En esa mesa, el Señor seguramente
les compartió las nuevas buenas del reino. No significa que tenga que entablar una amistad o una relación con la gente del mundo. Significa que me debo acercar, compartirles el Evangelio. Y la pregunta en este caso es, ¿estoy entablando amistad con la gente del mundo? La segunda parte del versículo dice, pero honra a los que temen a Jehová, honrando la amistad. Saben, tengo un grupo de amigos, el cual somos amigos por la gracia de Dios. Ya que de no ser por la gracia de Dios, jamás hubiésemos podido entablar una relación de amistad. Vivíamos en contextos totalmente distintos, en una situación socioeconómica totalmente distinta, el uno del otro. Creo que no nos hubiésemos cruzado ni por una vereda. La gracia no solo nos salvó y nos hizo aptos delante de la presencia de Dios, sino que también nos permite tener verdaderos amigos. El Salmo 119, versículo 63 de la Nueva Traducción Viviente dice, soy amigo de todo el que teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Debemos ser íntegros en nuestras amistades y debemos considerar a nuestros amigos mediante este filtro. Mis amigos, ¿temen al Señor? Mis amigos, ¿obedecen sus mandamientos? ¿Cuál es el filtro que pasa en mis amistades? La tercera parte del versículo 4. Siendo responsables de mis propias palabras. Algo que a la luz de la palabra de Dios, cuando los leía me tuve que poner un broche en la boca, porque más de una vez dije, yo y mi bocota, ¿quién me mandó a hablar? Pero siempre, a pesar que la palabra dada signifique tener que sacrificar algo o salir de mi zona de confort, me gusta enseñarle a mis hijos que la palabra dada es una palabra empeñada. En una época la palabra valía más que una firma en un documento. Y hoy, cuando des tu palabra, debe valer más o igual que la firma en un documento. Si diste la palabra, tenés que estar dispuesto a darla. Y gracias a Dios que enseñé a mis hijos el lema de palabra dada, palabra empeñada. Porque hace muchos años atrás, uno de mis hijos me confrontó con lo que yo le estaba enseñando. No estaba cumpliendo una palabra dada a mi esposa y él me dijo así, textuales palabras, vos sos un mentiroso. Porque vos le prometiste a mamá cierta cosa y no la cumpliste. Me tuve que tragar el orgullo, darle la razón y cumplir la promesa que había realizado. Y gracias a Dios que cumplí esa promesa realizada, porque fue la que me hizo volver al camino de Dios. Porque había prometido durante todo un año, antes de fin de año vuelvo a la iglesia. Antes de fin de año vuelvo a la iglesia. Y llegó el último día del año, la última reunión del año, y tuve que volver. Y Dios habló a mi corazón, y me quebrantó, y me humilló, y me hizo pedirle perdón, y pedirle que por favor me recoja nuevamente en sus brazos. La palabra dada es una palabra empeñada. ¿Diste tu palabra? Cumplila. Y si no estás dispuesto a cumplirla, mordete la lengua. Versículo 5. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No seamos codiciosos. Una persona íntegra no es una persona codiciosa. No debemos buscar ganancias deshonestas. En un mundo donde el hombre se afana, se esfuerza por ganar más y más a cualquier precio. Y para ganar más y más, no importa los medios que tenga que usar.
aceptar soborno, evadir impuestos. Bueno, me voy al hipódromo, me juego unos pesos a ver si puedo ganar unos manguitos más. Qué camino difícil, ¿no? No digo que esté mal querer ganar más dinero, pero debemos ganarlo de la manera correcta. ¿Querés ganar un poco más de dinero y sos adicto a la tarjeta de crédito? Tengo una recetita. Tijera, 10 cortes, bolsita de basura. Y no llames al banco para pedir la reimpresión de la tarjeta. ¿Estás malgastando tu dinero? Pedile sabiduría a Dios para poder ser un buen administrador. ¿Te cuesta ahorrar? Decile a Dios que te enseñe a ahorrar. Esforzate más, trabaja más. Pero no en el afán de ganar más dinero, hagas cualquier cosa. No seas comprado con soborno. No estés dispuesto a cambiar tu postura al mejor postor, porque no hay vuelta atrás. Y para terminar, hermanos, el versículo 5 termina: el que hace estas cosas no resbalará jamás. A ver, quiero que se entienda. No son obras las que tenés que llevar adelante para ser salvos. Porque la salvación es por gracia, es un don de Dios. La salvación se obtiene reconociendo mi condición de pecado y aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. No porque sea íntegro, no porque cumpla mi palabra, no porque no mienta, no porque no hable mal de mi vecino, no porque menosprecie la injusticia o los viles, significa que voy a ser salvo. No, nada que ver, nada que ver. ¿Sabes qué significa? Que los creyentes que llevan una vida guiada por el Espíritu disfrutan de una sensación de estabilidad a pesar del mundo caótico en el que vivimos. Cuando vivimos guiados y llenos del Espíritu Santo, podemos vivir una vida sólida y estable. Podemos disfrutar de una estrecha comunión y relación con Dios. Podemos gozarnos de su presencia. ¿Cómo están nuestros principios y valores? ¿Qué tan íntegro es mi andar? ¿Qué áreas de mi vida, de las que vimos aquí en este salmo, debemos cambiar y entregar en manos de Dios para vivir una vida totalmente dependiente y guiada por el Espíritu Santo? Un motivo de oración en nuestra vida debe ser que podamos vivir una vida plena, una vida íntegra delante de los ojos de Dios, para poder disfrutar de una comunión plena con Él. Dios bendiga su palabra y espero, y es mi deseo, que haya sido de tanta bendición como lo fue para mi vida. Que tengas una excelente semana.